Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Sábados Culturales de Radio Canaco. Esta tarde tenemos dos invitados especiales que me da mucho gusto presentarlos y darle la bienvenida. Ricardo Cañas, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, qué gusto saludarte, Néstor, y saludos a todos aquí en este medio. Y también otro gran amigo, Francisco Muñoz. Paco. Gusto estar aquí, gracias. Y pues esta tarde vamos a platicar de la vida de Francisco del Paso y Troncoso, un hombre que realmente hizo un camino muy importante para México, dejó huella y que desgraciadamente pocos conocen de la obra tan grande que hizo a lo largo de su vida. Un ilustre personaje que nació aquí en Veracruz y que también sus restos mortales están aquí en Veracruz. Creo que es algo muy importante. Estamos cerca de lo que es la conmemoración de su 179 aniversario de su nacimiento y me gustaría mucho que platicáramos de él, que conociéramos su obra y empezáramos por sus orígenes. ¿Qué nos puedes decir, Ricardo, de los orígenes de este gran personaje? Muy bien, pues bueno, quiero hacer primero un preámbulo, ¿no? Todos conocemos, o se ha conocido muchísimo a través del tiempo, sobre todo desde la época porfiriana, a otro Francisco Javier Clavijero, que bueno, el jesuita, sacerdote jesuita, que fue expulsado de la Nueva España y que ya estando precisamente en el exilio, comienza a investigar acerca de la historia de este país. Bueno, eso todavía en tiempo Nueva España, ¿no? Porque se había encontrado, precisamente ya estando en Europa, de que al nativo mexicano, al indígena mexicano, o a la gente que tenía, por supuesto, su ascendencia, sus raíces totalmente prehispánicas, no españolas, se le tenía como casi un animal. Sí, como una persona que no tenía pensamiento, que no tenía alma, etc. Y él se dedica a investigar para demostrar que todo lo contrario, ¿no? Fueron grandes civilizaciones, gente que sabía mucho acerca de astrología, sobre medicina, etcétera, etcétera. Y bueno, pues las obras de Clavijero se conocen muy bien. En la época del Porfiriato se le dio mucho auge a conocer a esos personajes. Y bueno, inclusive en la época del Cantón de Veracruz, cuando existió el Cantón de Veracruz, construye el gobierno del cantón una escuela con el nombre de Francisco Javier Clavijero, una escuela cantonal. Y luego el teatro se llamaría Francisco Javier Clavijero también. Pero un personaje que hizo un trabajo similar, y quisiera decirlo todavía más para allá, fue Francisco del que estamos hablando. Francisco de Borja, del Paso y Troncoso. Sí. Francisco del Paso y Troncoso nace en el seno de una familia muy acomodada, aquí en la ciudad de Veracruz, hijo de don Pedro del Paso y Troncoso. Nace en el número 33 de la antigua calle de la Lóndiga, si no mal recuerdo, lo que hoy es Lerdo, en el número 33, estamos hablando de que nace en lo que son los portales de Veracruz, ahí nace Francisco, Francisco de Borja, que luego le cambiarían por ahí, cuando ya en épocas de que está estudiando medicina, Francisco de Paula, un error del cual no sabe el por qué el cambio del nombre. Él transcurre ahí su infancia, fíjate, nada más estaría viviendo frente a la plaza mayor de la ciudad. Claro, Veracruz era bastante pequeño, estamos hablando de 1842. Todavía la plaza, lo que era la plaza, que hoy erróneamente llamamos Zócalo, no existía vegetación alguna. ¿Sí? Estaba, por supuesto, la casa del cabildo, la iglesia parroquial y los soportales que originalmente habían sido construidos para albergar el comercio más importante de Veracruz. Ahí, bueno, tiene una educación muy importante para la época, una persona acomodada. El padre, bueno, está en el comercio. Él inicia estudios precisamente en lo que fue en su momento el colegio preparatorio
Claro, todos pues, decimos la antigua preparatoria, el edificio que se encuentra ahí en Morales y Julio S. Montero. No, en aquel tiempo todavía no se construía ese edificio y la preparatoria antigua, que desde niños los albergaba, se encontraba en dos edificios. Uno en lo que era la antigua aduana quemada, a escasos pasos precisamente de la Plaza Mayor, la antigua aduana quemada, analizando muchas cosas, parece ser que se encontraba en la hoy esquina de Juárez con Independencia. Exactamente era la parte trasera del convento de San Francisco. Entonces ahí hace sus primeros estudios, aprende piano en su casa, que por cierto tocaba muy bien el piano y de repente lo deja, porque al estar tocando el piano, algunos vecinos se llegaron a quejar del ruido que emitía. Se molesta. No de lo mal que tocaba. No de lo mal que tocaba, porque era tocaba muy bonito. Luego llegaría a hacerlo cuando se encontraría en la Ciudad de México, recibido por gente muy trascendental en México, pero eso fue mucho más tarde. Y él cierra la tapa del piano y no vuelve a tocar más, ¿no? Ahí transcurre parte de su infancia, con la influencia, por supuesto, de su padre, del cual debió tener un trato fuerte. Francisco de Borja del Paso y Troncoso fue un niño que fue muy inteligente, pero tímido e introvertido. Y esto prácticamente lo marcaría el resto de su vida. Un hombre que se le dificultaba las relaciones sociales en parte, si no era por cuestión profesional, y que pues nunca llegaría a tener una novia o una esposa. Se dedicó al 100%. Vivió feliz. Posiblemente. A la investigación, ¿sí? Auspiciado en su momento por el gobierno, que le dio la beca también para mantenerlo y estudiar en el extranjero, seguir estudiando. Fue un hombre que va creciendo, repito, estudia en ese colegio preparatorio siendo un niño y adquiere, en esas épocas va a pasar por épocas trascendentales, ¿no? Siendo muy pequeño, siendo muy niño, ve con sus propios ojos el bombardeo a Veracruz de 1847, tenía 5 años. Imagínate, desde la ventana de su casa está viendo las bombas que caen a la ciudad de Veracruz. Sí, de hecho ahí enfrente se le formaron todos los marines. Exactamente. Posteriormente, un poquito mayor, pues vería también, vio la inauguración del primer tramo de ferrocarril en 1950, a la temprana edad de 8 años. El inicio de eso, ¿no? Vivió en la ciudad amurallada, por supuesto. Sí. Le tocó todavía la época completa de la escasez de luz, ya que recordemos que Veracruz en 1955 se inaugura el alumbrado público a gas. Entonces, él está viendo ese paso de lo muy antiguo, de casi igualito que la época colonial, a un Veracruz un poco más moderno. Le toca, por supuesto, la llegada de Maximiliano y Carlota también. Por supuesto, en el 862, la entrada de las tropas francesas durante la invasión en esta nación, ¿no? Primero era tripartita y finalmente que era únicamente los franceses. Entonces, ese es el contexto en el cual va creciendo Francisco del Paso y Troncoso. Y por supuesto que, de algún modo, esa influencia lo hace a él callado al ver esas invasiones, al ver esos bombardeos. Es un niño un poco tímido e introvertido. También su padre esperaba más que se inclinara para parte de los negocios. Claro. Que de una u otra manera es sí, lo que estaban esperando que fuera, tenedor de libros. De hecho, una lo fue. Cuestión de esas. Lo fue. Él aprende con su padre. En aquellos tiempos no había de muchas sopas. Precisamente mucho que escoger para el hombre y para la mujer menos. Él posteriormente, estando ya en la Ciudad de México, cuando parte a la edad de 25 años aproximadamente, justamente en el inicio de lo que fue el segundo, al final del Segundo Imperio, él trabaja en la Ciudad de México como tenedor de libros, como comerciante también. Es algo que ya había aprendido de su padre. De hecho, entra a estudiar medicina, termina la carrera de medicina, y en la carrera de medicina, al final de la misma, él va a hacer su tesis. Él ya tenía la influencia, por supuesto, de la historia, que la había adquirido también desde niño.
Y en su tesis, que va a hablar acerca sobre la medicina prehispánica, eso lo captura a él y se reenamora del pasado de México. Pero para poder hacer ese tipo de tesis tenía que aprender muchas cosas más. Por ejemplo, tuvo que aprender el náhuatl. Para empezar. Para poder entender la medicina. La tesis solamente en tres partes o tres temas importantes que él quería tocar, solamente termina el primero, ¿sí? Los otros dos los deja inconclusos. De hecho, ni siquiera hace el examen profesional. Abandona la medicina en el momento de terminar la carrera y empezar a hacer la tesis. La abandona y se comienza a dedicar precisamente al estudio de la historia de México. Y también ahí tiene una buena ruptura con el padre, que el padre estaba esperando que su hijo fuera un gran médico y total que se le va por otro camino. Sí. Y empieza Francisco del Paso a tomar otro camino que realmente es el que le apasiona toda la vida, Sí. que es la parte de lo que es la historia, El padre fallece. las lenguas. En México se encuentra con otro de sus hermanos que ya se dedican inclusive a la política, están en otras cosas, pero él continúa. Los hermanos, comienzan a tener sus propias familias y Francisco del Paso y Troncoso comienza a ser el famoso tío Borja, así le llamaban. El tío Borja es el segundo nombre que tiene Francisco del Paso y Troncoso, se le llamaban el tío Borja, de cariño, el tío Borja. Y de hecho, estando estudiando también en México, le van a poner un mote también, le llamaban, por parte de uno de los grandes y maestros de la Ciudad de México, Troncosín, así le pusieron una vez también ese apodo. Un joven ya en ese tiempo muy dedicado al estudio. Sí. Y dentro de lo que es la parte ya de la incursión que él hace a lo que es la parte de la arqueología, que es algo que le apasiona tanto, ¿qué camino fue siguiendo en ese sentido, Paco? Bueno, en realidad estamos hablando de una persona que todos los mexicanos quisiéramos haber sido así como él, ¿no? Ha sido un gran, Francisco ha sido un gran ejemplo a seguir, ¿no? Ha sido inspiración de muchos, incluyéndome a mí, ¿no? Creo que la obra que él hace sí se prepara, por supuesto, pero creo que fundamentalmente su labor la vamos a detallar más adelante. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer una pausa si no tiene inconveniente y continuamos platicando sobre la vida de Francisco del Paso y Troncoso. Regresamos en un momento. Proba, procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567 9261 96. Somos Proba. Ven y únete a la mejor red. Sé parte de nuestros distribuidores autorizados Telcel. Comercializa todos nuestros productos, donde tendrás atractivos planes de comisión, asistencia y soporte en la operación de tu negocio, rápido retorno de inversión y más. Bienvenido a la red. Somos distribuidora de CBD México, una empresa enfocada en los más importantes, tu salud. El CBD puede ser la ideal para combatir enfermedades como COVID, cáncer, diabetes, Parkinson, autismo, artritis, epilepsia, Alzheimer y más. Búscanos en Facebook como distribuidora CBD México. Estamos ubicados en Salvador Díaz Miró, número 2650, Interior 2A. ¡Te esperamos!
platicando sobre la vida de Francisco del Paso y Troncoso, y Paco, platícanos sobre su desarrollo que tuvo y fundamentalmente su participación en el museo. Sí, en realidad sí, esta introducción que hace en su tesis sobre la medicina propia mexicana, lo va a llevar a estudiar lingüística, ¿sí? Y obviamente historia, ¿no? Después de que termina, no se gradúa de médico, pero desarrolla esta parte en donde hace varios análisis de algunos códices. Por ejemplo, el florentino lo analiza muy bien. Me queda claro que él tenía una gran idea de lo que era el códice mendocino, porque sabía bien las provincias, ¿sí? Y también había algunos ensayos de lingüística aplicada, de los popoluca, de los nahuatecos, y creo que esto hace que él se emocione a un grado que se acerque más a los trabajos de investigación de lo que era, pues, el gran orden de la historia de México. Era el Museo Nacional de Antropología, Historia y Lingüística en ese momento. Esto va a ser fundamental porque, además de haber estado, si recordamos, ese museo era una herencia cultural de cuando estuvo Maximiliano, que organiza todos los tesoros nacionales monumentales, Y eres el que en alguna sala. instituye. Y a él le toca organizar todas las colecciones y reordenar y reclasificar. Estamos hablando de un proceso gradual de investigación que tuvo que llegar a decodificar algunos criterios para organizar todas las colecciones, ¿no? Digamos que del museo. Estamos hablando de un hombre que duró 74 años, ¿sí? Él duró 74, él nació en 1842, ¿sí? A la mitad del siglo, la primera mitad del siglo XIX. Es un nombre decimonónico, ¿sí? De luces, de brillo, de búsqueda, de investigación y ciencia. Creo que la fortuna que él tuvo de vivir 74 años y morir en pleno uso de sus facultades mentales en la labor que más quería, que era la investigación en Florencia en 1916, lo va a hacer como un hombre afortunado de su tiempo, porque tuvo la fortuna de llegar a ser director de ese museo que él tanto investigaba, y él colaboraba de manera como dirección de la sección de catálogos. Él llega a ser director nacional del Museo de Antropología, Historia y Lingüística, y es así como plantea un programa de trabajo para desarrollar, obviamente, la etnografía y ordenar las salas en el museo. Él tenía una inquietud, como la tenemos todos los veracruzanos, orgullosos de nuestra historia. Él tenía la inquietud de la búsqueda de estas ciudades antiguas, de nuestros pueblos totonacos originarios, ¿sí? De la costa del Golfo de México. Que en ese entonces, pues prácticamente seguían cubiertas. Cubiertos y perdidos. Así es. Está claro que él tenía conocimiento del códice de matrículas, de la matrícula de provincias tributarias, en el cual cada hoja tiene el toponimio de las ciudades que componían cada provincia. Eran 39 provincias, ¿sí? Acomodadas en Mesoamérica, y de la cual él tenía una clara idea, y comienza con las provincias, investigando las antiguas ciudades de nuestros pueblos originarios de la costa. Y empieza su trabajo, es arduo, va a ser arduo, desde Cotaxtla hasta Papantla, pasando por todas las ciudades de la costa, ¿no? Así es. Hace un barrido impresionante, ¿sí? Este trabajo se viene un poquito a mejorar cuando le otorgan la oportunidad de plantear y proyectar y diseñar
una exposición en Madrid para el festejo de los 400 años del encuentro de los dos mundos. 400, estamos hablando de 1800, sí, 92. Y de alguna manera esto hace que él busque el financiamiento para, no nada más federal, también por parte de la Armada, para poder hacer la exploración. Él organiza esto con bastante antelación, al grado de que para 1890 ya tenía el equipo, el lingüista, los dibujantes, el fotógrafo, el buzo, la gente que apoyaba en arqueología, los zapadores que cortaban, tenían todo el equipo, incluyendo un gran barco para poder llegar. Él zarpa en mayo de 1890 de la ciudad de Veracruz a esa gran expedición y le llamó la expedición de Zempoala, ¿sí? Él venía buscando una ciudad en donde obviamente se encumbraron las alianzas de Cortés, y él por supuesto tenía una buena conexión con toda la documentación de Cortés, las cartas de Cortés, tenía acceso a ellas, tuvo acceso a ellas en Europa, y esto va a ser como un fantón, una fantasía y un sueño que pudo realizar, por fortuna. Esta oportunidad que tuvo de empezar esa expedición específicamente llamada de Zempoala no tiene nada que ver con que la expedición se extendió hasta Tajín, Villarrica, Nautla y todas estas regiones de la parte norte de la ciudad de Veracruz. De tal manera que el objetivo fundamental fue Zempoala, porque era el hecho más connotado en las cartas de Cortés, ¿no? Sí, porque ahí fue precisamente esa gran unión y el acuerdo que se hace para que sobre precisamente todo que se narraba de una gran ciudad, ¿sí? Sí. Una gran ciudad de la cual él va persiguiendo ese gran sueño de conocerla, y zarpa con el apoyo de la Armada de México en el cañonero Independencia, ¿sí? De la ciudad, de los muelles de la T. Perdón, no era el muelle de la T porque todavía no estaba, pero sí era otro muelle que estaba fundamentalmente, el de piedra, el de la aduana, y que de alguna manera esto va a ser un fundamento importante para llegar a la Villarrica. Y estaba todo aclarado, los signos del paisaje cultural estaban ahí, el Bernal, el Peñón Blanco, el Peñón de Villarrica. Entonces, de alguna manera, él sabía perfectamente cómo llegar, ¿sí? Y llegó, ¿sí? El equipo llegó en la noche, ¿sí? Se bajaron de ahí, empezaron a identificar, trabajaron en la identificación de todo lo construido. Por supuesto, no encontraron nada. Es que estamos hablando de que pasaron muchísimos años, de que la gente de Zempoala dejó todo de 1521 a 1890. 300 años. Sí. Toda esa árboles gigantes arriba de las pirámides. Se apoderaron de las ciudades y la misma vegetación se lo comió. Y esto hace que de alguna manera la participación de él no nada más iba enfocado a él se le considera el padre de la arqueología, porque sacó una gran cantidad de investigación arqueológica, pero también subacuática, ¿sí? Él lleva un equipo de bombeo de aire comprimido con una escafandra alemana, norteamericana, y que de alguna manera era lo novedoso. Él baja, hace el equipo, baja, identifica algunos materiales. En Punta Villarrica, sí. Y de alguna manera, en la bahía de Villarrica es donde hace exactamente donde está la piedra central, el peñón central, en el mar. Ahí es donde realmente hace la exploración, la primera exploración. Basándose en lo que y va a ser de alguna manera el fundamento para la arqueología subacuática. Después continúan más adelante y desarrollan
no encuentran Villarrica. Esto lo va a encontrar Jaime Cortés Hernández, un arqueólogo amigo nuestro de Lina, en 1992, y lo que encuentra son los vestigios de la fortaleza, el cabildo y el horno, ¿no? Digamos que es lo que encuentra. Él sí encontró una moneda blanca de Felipe de Isabel y Fernando. Encontró una moneda la cual no tenemos conocimiento de él, ni tampoco está registrado en su memoria. De ahí continúan a Zempoala, llegan a Zempoala por el río y encuentran la ciudad antigua de Zempoala. Había un poblado sobre esa ciudad, en la parte donde hoy está la ciudad era una pequeña cabeza de hacienda, y ahí va a ser, digamos que hay una población, por lo menos encuentra una población de 1.600 personas, ¿sí? Ahí se queda 6 meses, y es exactamente la foto que tenemos de fondo, donde él está parado en el templo del aire, en el recinto principal y que inclusive se ven los árboles majestuosos, sí, todavía. Él hace un gran trabajo de zapado y de recorte, porque realmente la ciudad estaba totalmente destruida. Cubierta, sí. La mampostería de la ciudad, de la ciudad antigua de Zempoala, era de canto rodado, entonces tiene muy poca adherencia a veces, entonces es muy fácil aunque toda estaba aplanada, ¿no? Esto va a ser fundamental para que él continúe sus trabajos, ¿sí? En Nautla, en Papantla, en varias ciudades, incluyendo Medellín, Cotaxtla. Sigue aquella provincia de Cotaxtla, en donde obviamente a través de un rosario de ciudades que se desarrollan en el río Jamapa, aparece Tlapamicitla, que es boca de río, y esta gran ciudad que otorgaba de sal, este comercio fuerte sobre el río, que venía prácticamente desde los glaciales del Pico de Orizaba, y que de alguna manera desarrollaba un comercio fundamental en toda la costa. Muy bien. Característica muy particular que tiene Cotaxtla es que gran parte de algunos elementos de sus pirámides son circulares, que no es tan fácil ver en otros lados, que manejaban esas líneas rectas y todo eso. Continuamos en un momento, vamos a hacer una pausa y seguimos platicando sobre este gran personaje, Francisco del Paso y Troncoso. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del grupo AB, socio comercial de MedLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro MED99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección. Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amiga Luz del Carmen del área de capacitación en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz. Como sabemos, en la actualidad la capacitación en las organizaciones es de vital importancia porque contribuye al desarrollo de los colaboradores, tanto personal como profesional. Es por ello que en la Cámara de Comercio, el área de capacitación está enfocada a desarrollar el laboral potencial y humano. Esto con programas de capacitación que cubren con la normativa de la STPS,
Para ello, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. Todos nuestros instructores cuentan con registro ante la Secretaría del Trabajo. Próximamente, también en la Cámara de Comercio, contaremos con certificaciones para precios especiales a nuestros afiliados. Es por ello que te invito a que te acerques a Canaco Veracruz y te afiles con nosotros. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. Continuamos platicando sobre Francisco del Paso Troncoso, y es interesante que nos pongamos en contexto porque estamos hablando del siglo antepasado y que no nos imaginamos que para ir a Cotaxtla tenía que armarse toda una expedición en barco para poder llegar con todos los elementos necesarios para la expedición. Así es. Entonces es algo realmente interesante todo esto. Pero lo más trascendente es que él traía ya en la cabeza con lo que se iba a encontrar. Sí, era un hombre del siglo XIX, amarrado en el siglo XIX, pero con una visión del siglo XX, porque realmente él viajaba, él desarrollaba todo lo necesario, ocupaba todo el tiempo necesario para poder viajar a Europa, estar acá, estar en cualquier colección, mover alguna colección, una pieza, un intercambio. Creo que su labor fundamental radica también en las publicaciones, ¿sí? Él se apoya en la expedición de José María Velasco para hacer sus gráficos, sus dibujos, y también de Rafael García como fotógrafo. En realidad él tenía un fotógrafo de calidad, ¿sí? Y estamos hablando de pues ya la última década del siglo XIX. Son 8 meses de expedición, ¿sí? Él se ausenta 8 meses de la dirección, ¿sí? Él regresa y con muchos trabajos recupera la dirección. Casi le ganan la silla. Sí. Casi la ganan. Y de alguna manera continúa su investigación para desarrollar la exposición en Madrid, ¿no? Y se va para Madrid, allá hace hace algunas maquetas de Zempoala, de Tajín, hace la banqueta de Tajín, las hace en yeso, también de Zempoala, algunas otras también se lleva el Chacmol, que encontró muchas piezas digamos que México tuvo la oportunidad de saber que era movilizar piezas arqueológicas a nivel internacional, con esa oportunidad que tuvimos de hacer la exposición en Madrid. También mucha pintura de Velázquez en la exposición, y por supuesto toda la colección de fotos que ustedes van a ir viendo, están viendo en la edición, que son parte del viaje de exploración que hacen de esos 8 meses, que realmente tenía todo documentado. Sin embargo, este trabajo no lo concluyó, ¿sí? Este trabajo, la memoria que le piden, termina la exposición de Madrid y no termina la exposición. Acaba un manuscrito en fragmentos. Y 130 años después, en la Universidad Veracruzana y el INA Veracruz, en 2019, publicó el libro Zempoala, la expedición científica, obviamente, de Zempoala. Y de alguna manera este libro recupera la memoria que él no pudo organizar, que él no pudo terminar, de alguna manera porque ya tenía otras labores, pero por primera vez se juntan las fotografías de García, los dibujos de Velasco y el texto que él escribió en un mismo libro, en un documento. Es la oportunidad, creo que es un libro que vale la pena tener, que es parte de nuestro acervo cultural, pero también del patrimonio que obviamente él ha legado. Yo creo que hablar de él después
es un tanto hablar de su trabajo que hizo fundamentalmente en 895. Él recibió el título de miembro honorario de la Pontificia Academia Romana de Arqueología, ¿sí? Es o sea, que Roma le otorgó esta membresía. También, obviamente, fue nombrado correspondiente de la Société de la Americanaise de París. Entre sus obras se encuentran los papeles de la Nueva España, que fue el inicio del epistolario de la Nueva España, ¿sí? La lingüística de la República Mexicana. Él, en esa exploración que hace con otros investigadores y otras personas que hicieron el mapa del país, hizo el trabajo etnográfico, también lingüístico, y el códice indiano del señor Sancho Solís, que es un códice que desarrolla las costumbres, ¿no? Prácticamente, el ensayo sobre el símbolo de cronologías de los mexicanos. Realmente ha sido un hombre que tuvo la oportunidad de que 80 leguas que desarrolló, que recorrió, como él decía, 80 leguas, me hicieron volverme un loco y frenético por la historia de México, desde Papantla hasta Cotaxtla. Creo que esta historia que marcó en la historia de Veracruz y en la historia es como, recuerda un poquito la Odisea de tantos problemas, tantas cosas que se tuvo que enfrentar para poder sacar a la luz la investigación y encontrar estas ciudades. También Tajín tuvo que desmembrar, encontrarla, descubrirla, ¿no? Entre otras ciudades. Creo que de una manera es un hombre adelantado a su época, un hombre que tuvo toda la energía para poder vivir en el siglo XIX y dejar todo un acervo, un legado a nosotros. Sí, es realmente gigante la aportación que hace a México, porque pues realmente estamos hablando de las bases de nuestra historia. El que de una u otra manera él haya buscado impulsar esas expediciones en Zempoala, en Tajín, en Alquihuistlan y todo ello, donde realmente salen los orígenes de toda esta parte prehispánica, y que pues para muchos realmente es desconocido quién fue realmente el precursor. Inclusive el hecho de que también aquí en México se haya desarrollado también lo que era la investigación de la arqueología marina, que en otras partes del mundo pues obviamente ya se estaba desarrollando, pero esa tecnología aplicada también aquí, así es. Imagínate, ¿no? Esa escafandra alemana, aquí tenemos los datos precisamente de la marca Siep o Gorman, y bueno, que él llevaba a otras personas ahí, pero imagínate de aquellos tiempos tan incipientes, bajar al fondo marino en esa zona. Y que era de buen calado, De buen calado, así es. Pues bueno, ya llevaba la preparación, si tú quieres, empírica, aunque por supuesto el hecho de haber estudiado la carrera de medicina te daba las herramientas suficientes para poder aplicar un método científico en la investigación. Eso fue muy importante para él, para llegar a ese éxito. No ejerció la medicina jamás, pero tenía las bases de la investigación, que eso era muy importante. Él tuvo que aprender varios idiomas, el francés, aprendió por supuesto el italiano y el latín, del cual le valió lo que acababa de mencionar precisamente Francisco, ingresar a esa institución que se encuentra allá en Italia, y de la cual, bueno, estudiando, nada más imagínense, queridos amigos, para poder llegar a todo esto, ¿cuántos lugares tuvo que visitar, estar semanas o meses leyendo, transcribiendo, para poder lograr lo que pudo hacer? Sabía dónde estaban estos lugares, y que los buscó prácticamente con ese equipo, casi a ciegas, pero con los datos que tenía, hacer esa inmersión en ese lugar, que no encontró nada en el fondo, pero que es un trabajo que en aquellos tiempos apenas estaban haciendo. Él lo hizo aquí. Muchos le consideran el padre de la arqueología submarina en América. Ha estado reconocido también por muchos lados más. A partir de 1884 fue miembro de numerosas instituciones como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística,
la Academia Mexicana de la Lengua, la Real Academia de la Historia en España, asimismo Asociación Española de Escritores y Artistas Españoles. Y como bien lo mencionó hace un momento aquí Francisco, fue presidente de la Comisión Mexicana en la Exposición Histórica Americana efectuada en 1892 en Madrid, celebrando los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Sí. O sea, fue un veracruzano, fue Francisco del Paso y Troncoso, que gracias a todo lo que había estudiado, al desempeño que había hecho, se le otorga precisamente esta distinción de ser esta persona. Como dice él, no termina. Hay muchas cosas más que quedan. Yo quiero hablar de una anécdota. Jamás pensaríamos que mucha gente le cuesta pensar en Paso y Troncoso más allá de una calle, ¿no? Pero en realidad es que los de Zempoala, los zempoaltecos, la gente de Zempoala, hace 2 años presentamos el libro hasta en Chihuahua, en todos lados, y de alguna manera por parte de la Universidad Veracruzana y el INA. Pero crean, hicimos una presentación en medio de la zona arqueológica de Zempoala. De tal manera que jamás nos imaginamos. El libro es bellísimo, lo podrán tener a la venta el día de el 8 de... El próximo 8 de viernes. octubre. Sí. Porque la universidad va a llevar a vender en el IBEC ese libro. Es un libro aproximadamente de más de 200 pesos. Se llevaron como 3 cajas de 50 libros. A la hora de que terminamos y se ponen a venderlos, las colas eran interminables. Todo el mundo quería ver, conocer si estaba ahí su abuelito en las fotos o no, porque había mucha gente local. Y todo el mundo quería saber quién había sido el precursor de volver a ver repoblar esa ciudad que estaba perdida, ¿sí? Zempoala. Y todo el mundo compraba, eran las filas enormes, se vendieron más de 150 libros increíbles, pero ellos sabían que Paso y Troncoso había sido el inicio de poder aperturar una ciudad que fue que estuvo en los anales de la historia de la fundación de un nuevo orden, ¿no? De un nuevo orden virreinal que de alguna manera los liberó del imperio Colúa Mexica, pero a cargo de ahora después de los españoles. Y yo creo que ese hecho hizo que la gente de Zempoala se volcara al libro y lo comprara. Era impresionante, tengo fotos de cómo la gente ávida de conocer la historia, y fue un momento importante porque el libro le dedica una gran parte a esta historia. ¿Cuál fue la iniciativa para escribir ese libro? Ese libro, fíjate que todo el mundo lo sueña. A mí todo el mundo sueña tocar un poquito de esa historia. Adriana Koncevic es la que está ahora tiene algunos cargos en cultura en México. Hizo algunos estudios sobre la documentación y después planteó, le pidió a la Universidad Veracruzana que juntara las fotos, el texto original que no había sido publicado ni editado y las pinturas. Y es que la universidad y el INA se juntan para 130 años después hacer, digamos que concluir ese trabajo y tener esto. Yo creo que la Fundación 500 años tenemos que hacer un libro como ese y recordando un poco de la historia fundamental de un profesional y un gran hombre de Veracruz. Bueno, pues vamos a continuar platicando sobre esto, Paco, con mucho gusto, Ricardo, y regresamos en un momento. Vamos a una pausa. Estamos con ustedes. Estimado empresario, te saluda Diego Troncoso del área de afiliación de Canaco Veracruz. Te invito a conocer los beneficios que ponemos a tu disposición.
apoyo y asesoría en gestiones ante las diferentes instancias públicas, asesoría legal en materia civil y mercantil, apoyo en el análisis y registro de marca, salones para tus eventos o capacitaciones a costo preferencial, capacitaciones y certificaciones para ti y tu personal, vinculación a programas de gobierno en capacitación, consultoría y financiamiento, bolsa de trabajo sin costo y baterías psicométricas a costos especiales para ti, difusión de tu publicidad en Radio TV Canaco Digital y a través de nuestros medios electrónicos. Además, contamos con cursos de verano y carreras técnicas avaladas ante la SEP. Todo esto y más al afiliarte a Canaco Veracruz. 141 años apoyando al comercio veracruzano. Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual donde comprar y vender ahora es más fácil. Se trata de la apertura de un grupo en Facebook, Canaco Veracruz, donde podrás ofertar tus productos y servicios aunque no seas socio. Con esta inclusión, la Cámara apoya y facilita los vínculos comerciales a todo aquel que se encuentra luchando por mantener la vigencia de su giro empresarial o comercial durante la pandemia COVID-19, destacando además que contarán con la promoción publicitaria. Quinosono es una empresa enfocada en la fabricación de generadores de ozono para la purificación del medio ambiente, manteniendo espacios limpios y libres de bacterias, hongos y virus, causantes de enfermedades y contagios. Contamos con diferentes equipos adaptados a tus necesidades. K2000, diseñado para realizar tratamiento de desinfección en ambiente de interiores, eliminando todo tipo de virus y obteniendo espacios desinfectados. Tipo portátil, es cómodo para llevar de una instancia a otra por sus reducidas dimensiones, elimina olores en poco tiempo, ideal para hoteles, hospitales, colegios, edificios u oficinas. Autoozono desinfecta todo automóvil, eliminando olores desagradables de tabaco y humedad. Nuestro equipo portátil está diseñado para la desinfección y esterilización de su hogar, eliminando hongos, bacterias y virus. También contamos con tecnología de primera calidad para la desinfección del agua a través de ozono. Continuamos y estamos ya prácticamente en la parte final de este programa que le estamos dedicando a un gran personaje veracruzano, Francisco del Paso y Troncoso, con dos grandes personas que tienen mucho que platicarnos de esa historia, Francisco Muñoz y Ricardo Cañas. Paco, creo que tú nos puedes hacer una síntesis del trabajo que hizo y los lugares que tuvo en exploración, sí, en toda esta región que realmente la detonó históricamente, y continuamos también con su parte de su trabajo literario, ¿no? Pues en realidad en el segmento anterior no dije el nombre del libro. El libro se llama Zempoala, se llama Zempoala, lugar de 20 aguas, en realidad, y es editorial de la Universidad Veracruzana y el INA. De alguna manera este es un recorrido, es una odisea, porque cuenta todo lo que pasa, y desde digamos que estamos hablando de Actopan, Jareros haciendo de tortugas, Vega de la Torre, Soledad de Doblado, Nautla, Medellín, Tlaliscoya, Mixtequilla, Tecolutla, Papantla, Actopan, A la Torre, Ranchas de las Palmas, Casitas. Hace un barrido total de investigación. Y esto va, digamos que se viene a reconciliar con Veracruz, ¿sí? Y esto realmente lo ha hecho el padre de la investigación científica de nosotros, los veracruzanos, y de México, por supuesto. De alguna manera, ya hablamos de algunas publicaciones anteriores que hizo, pero para mí, el momento en que él tuvo la oportunidad de estar en Florencia y en España, en el Archivo General de Indias y en Florencia, para comprender un poquito el contexto, digamos que, de lo que era el documento
de investigación del virreinato, él hace 12 tomos. En 12 tomos junta un epistolario de cartas, ordenanzas, cédulas reales, cartas notariales, ¿sí?, de todo el proceso de todas las ciudades históricas de México, ¿sí? Estamos hablando de un gran contenido documental conjunto en el siglo XIX que a puño a mano lo rescata de muchos de ser ya perdidos por el papel, y que con una imprenta de golpe manda a imprimir esos libros. Tuve la fortuna de adquirirlo, ¿sí? Está en el archivo del Instituto Nacional de Antropología de aquí de Veracruz, y este gran acervo de cartas puede separar muy bien lo que es de Veracruz y entender un poco desde todo el proceso de la colonización, de la estancia en la antigua, ¿sí?, de cuántos habitantes eran, qué habitantes eran, quiénes eran los personajes fundamentales que recibían la ordenanza de mover Veracruz, las firmas que empujaban a desarrollar un nuevo sistema de agencias aduanales acá en Veracruz ya a los albores de 1600. Y cómo es que algunos no querían desarrollar ese trabajo, querían continuarlo teniendo allá, porque era recomenzar, una ciudad recomenzada. Y cómo incluso él firma algunos documentos, pone algunos documentos firmados, me acuerdo, vieran que era el notario Cortina, que firma como Uluapan, ni siquiera el nombre de Nueva Veracruz tenía, ¿no? Estamos en las primeras cartas que se desarrollan aquí cuando se dice, ya nos establecimos. Entonces, en realidad, el epistolario de la Nueva España, así como puedes ver Campeche, puedes ver Veracruz, Yucatán, todas estas ciudades virreinales y las provincias virreinales, te da un panorama visual de toda la parte política y económica y que nos puede dar una idea general de lo que fue el virreinato y de lo que somos hoy. Para mí el epistolario, y tiene muchas obras más, pero fue la corona. Es la corona y es un gran legado, y es exactamente esto lo que hace que de alguna manera hoy estén sus restos en el Instituto Veracruzano de Cultura. Él es la piedra angular del recinto de cultura de Veracruz, ¿sí? Y creo que forma parte de no exactamente la mampostería, pero ahí están sus restos, ¿sí? Obviamente después de los trajeron de Florencia, que él murió allá, pero creo que es un hombre que no tan solo es el pilar de la investigación de los primeros investigadores, pero creo que dejó un gran aporte y mucha tela que cortar por parte de la gente de nuestro tiempo, ¿sí? Y nosotros que estamos inquietos a partir de los 500 años, del festejo de los 500 años, me gustó mucho que mucha gente que no era profesional, que no era investigador, se volcó a hacer páginas, a coleccionar fotografías, a tratar de rascar la historia que más pudiera. Y yo creo que eso fue un aporte importante en los festejos de los 500 años, que no nada más los grandes investigadores que todos conocemos y que se contienen de tener los datos más importantes, aportaron algo. La sociedad se volcó a abrir su corazón a la historia de Veracruz. Y creo que de alguna manera esta aportación que va a ser Paso y Troncoso, nos queda mucho trabajo por descifrar con todas sus publicaciones. Así es, y creo que es una persona que nos deja un legado, pero que también orgullosamente nos representó en el mundo, porque definitivamente él en su último viaje que hizo a Europa, y que precisamente ya no regresó con vida, pues fue a hacer también y a
difundir este legado mexicano, ¿no, Ricardo? Así es, se pasó muchos años viajando, con su familia mantenía contacto vía carta, poco los veía verdaderamente, y finalmente, bueno, a partir de 1901 él se comienza a sentir como enfermo, como comentaba hace rato Francisco, fuera de las cámaras, tenía una afección en los pulmones, pero también otros problemas, inclusive gástricos. Él se encuentra en Florencia para 1915, investigando principalmente el Códice Florentino. Cuando él sufre un accidente en el lugar donde vive, él cae de las escaleras y se golpea la cabeza. Es atendido, sale aparentemente de este trance, pero le escribe a uno de sus ahijados que se encuentra en Londres para que lo vea. Él quiere hacer un testamento, en 1901 había hecho ya un testamento, pero quiere hacer otro finalmente. Lo atiende, 1916 es un muy mal año para él, enferma y sigue enfermo, y finalmente el 30 de abril de 1916 fallece Francisco del Paso y Troncoso y Medina, allí en Florencia, Italia, donde fue sepultado y donde durante muchos años estuvieron sus restos, hasta que finalmente, hace verdaderamente poco tiempo, fueron repatriados a México y colocados o depositados en el Instituto Veracruzano de la Cultura. Un tiempo estuvieron en la parte de un jardín del instituto, y ahora se encuentra justamente entrando a la derecha en lo que fue en su momento la capilla del antiguo convento y hospital de la Orden de Belén. Entonces, un legado muy grande de que fue un hombre que dedicó más de 3/4 partes de su vida a la investigación de la historia. En esos tantos años que estuvo investigando, gracias a eso, él dejó un enorme legado de información en aquel tiempo inédita, ¿sí? Como también lo mencionó Francisco, y que por supuesto en el momento de investigar escribía y transcribía, tenía quizá alrededor de él un equipo de personas, y que también sufrió traición. Muchas de las investigaciones que hizo Francisco del Paso y Troncoso, quienes estuvieron cerca de él veían que eso era lo que para Troncoso no significaba, pero para otros eso era oro molido. Él, Francisco del Paso y Troncoso, cuando comienza a escribir siendo muy joven, no quería publicar. La primera publicación la hizo muchísimo después de haber escrito algo acerca de historia. Y de hecho, cuando él publicaba siendo muy joven, él no ponía su nombre de Francisco del Paso y Troncoso, ponía sus iniciales, FPT. Algunos de los que estuvieron cerca de él robaron su información, robaron su trabajo de investigación y lo publicaron como propio. Entonces, él sufrió también muchas cosas de la modernidad, gente que roba cosas, información que no son de ellos y la toman o la publican como propia. Aún con todo eso, él siguió trabajando, no se decepciona, sigue trabajando y muere trabajando, muere lejos de su familia. Imagínate en aquellos tiempos que apenas iniciaban cierto tipo de comunicaciones como el teléfono, que no lo había. Hoy en día tenemos el celular y podemos hablar con cualquier familiar que se encuentre lejos en este instante, no importa, estás hasta el otro lado del mundo. En aquellos tiempos solamente las cartas y ver la letra, el puño y letra de tu familiar, pues era por supuesto algo que podía llenarte el corazón de paz. Oye, Ricardo, y además México estaba bloqueado por la revolución. Aparte de eso, estaban cerrados los puertos. Muy Estamos hablando de Venustiano Carranza aquí Sí. en Veracruz, Sí. en 1916. Tenemos la información así de que, bueno, él recibía una beca del gobierno y que estallando la Revolución Mexicana va a tener problemas económicos precisamente por problemas de los envíos. Eso, bueno, son detalles que tendríamos que aclarar, pero por supuesto que el hecho de estar tan lejos de su familia implicaba tristeza, y luego la enfermedad, estar solo en una cama sin ver a tus hermanos o familiares cercanos que te atiendan, debe haber sido muy triste. Por eso, y todo lo que nos legó, muchos libros de hoy en día que conocemos, tienen información muy valiosa que salió de la investigación de Francisco del Paso y Troncoso. Así es. Bueno, haciendo un paralelismo de todas estas cosas, la pregunta que lanzaríamos a Daria, lo comentábamos fuera del aire,
¿Cuál fue el primer momento en que te enteraste de alguien que se llamaba Francisco del Paso y Troncoso? Digo, porque finalmente la historia de bronce te pone muchos personajes y te los abrillanta que a lo mejor no fueron tan valiosos, o algunos a lo mejor ni siquiera existieron. Sin embargo, en el Museo de la Ciudad, cuando yo iba a hacer la tarea en la primaria, había datos de algunos gráficos de Francisco del Paso y Troncoso. Así es. Ahí fue donde lo conocimos realmente. Pero pocos realmente conocen la majestuosidad de su Lo que obra. pasa es que es tan vasta, mira, los libros y documentos que él hace, lo interesante de leerlo es ver las fuentes. Muchas fuentes ni siquiera ya existen, ¿sí? Él hace referencia de libros que están apolillados y Archivos, documentos sí, que ya no existen, ¿sí? Ese es el valor de él. Estaban deshaciendo y que él rescató el contenido y que quedó delegado para siempre. Ya lo que estaba, de que se perdió, y que él rescata el contenido, aunque no sea el documento original, pero rescata el contenido que es muy valioso y que hoy en día gracias a eso sabemos mucho de la historia de México, sobre todo de la época prehispánica. Así es. Pues aquí en Veracruz hay un gran reconocimiento para su persona y precisamente el próximo 8 de octubre a las 11 de la mañana tenemos una cita en el IBEC vamos a tener una cita porque vamos a hacer un homenaje a su 179 aniversario de su nacimiento, de su natalicio, y que esto nace precisamente de reconocimiento de la sociedad, de grupos culturales, pero también a una gran iniciativa que el IBEC le quiere brindar precisamente en su memoria. Y ahí vamos a estar y ahí los esperamos a todos ustedes. Claro que sí. Muchas gracias. Muy bien y muy agradecido con por su la presencia. Invitación y Paco, por el tema Ricardo. que es fascinante. Y estar con un viejo amigo y otro viejo amigo también. Muy bien, pues nos vemos en el próximo programa de Sábados Culturales de Radio Canaco. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. Proba, procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567-926196. Somos Proba. Ven y únete a la mejor red. Sé parte de nuestros distribuidores autorizados Telcel. Comercializa todos nuestros productos, donde tendrás atractivos planes de comisión, asistencia y soporte en la operación de tu negocio, rápido retorno de inversión y más. Bienvenido a la red. Somos distribuidora de CBD México, una empresa enfocada en los más importantes, tu salud. El CBD puede ser la ideal para combatir enfermedades como COVID, cáncer, diabetes, Parkinson, autismo, artritis, epilepsia, Alzheimer y más. Búscanos en Facebook como distribuidora CBD México. Estamos ubicados en Salvador Díaz Miró, número 2650, Interior 2A. ¡Te esperamos!